¿Qué hay? Buenas tardes. A lo largo de estos programas estamos viendo, siguiendo el libro de texto en farmacología, todos y cada uno de los fármacos más o menos por el orden de los capítulos que vamos desglosando poco a poco. La semana pasada estábamos hablando, me parece, o hace unos días hablábamos de la insulina en el caso de los diabéticos insulindependientes. A la vez que vamos siguiendo con el curso del libro, siempre se ha dicho en medicina que una de las cosas que debe hacer un médico si quiere estar al día en cuanto a los fármacos y en cuanto a muchas de las nuevas técnicas que van saliendo es estar suscrito a otras revistas, a revistas especializadas que son las que le van a dar la pista de lo que se va apareciendo periódicamente, puesto que desde que se escribe un libro hasta que se edita y sale a la tienda donde nosotros lo podemos comprar, pasa un tiempo que se requiere años y es en ese tiempo, en ese plazo de tiempo, donde se pueden desarrollar, si no otros fármacos, sí se pueden depurar otros fármacos. Pues bien, en este plazo de tiempo se ha estado desarrollando, hablando de la insulina, de los diabéticos e insulindependientes, una insulina que se ha llamado Lispro, se llamaba Lispro. Si recuerdan, una de las reacciones, la reacción adversa más peligrosa y más difícilmente controlable en algunos casos, en muchos casos diabéticos, puesto que depende de la ingesta o del exceso de ejercicio que puede hacer el diabético si se está poniendo insulina, aparte de otra serie de factores de tipo personal o de tipo familiar, que puede producirle la famosa hipoglucemia. Hipoglucemia que además le puede provocar daños serios a nivel cerebral, incluso llegar a convertirlo en una planta o incluso llegar a matarlo. Entonces, en este sentido, se está trabajando, se sigue trabajando en los laboratorios. Habíamos visto cómo había distintos tipos de insulina, estaba la lenta y la rápida, y dentro de eso había la insulina de cerdo y lo que se ha ido desarrollando posteriormente, puesto que ese tipo de insulina llevaba en algunos casos a producir reacciones inmunitarias, inmunológicas, de rechazo por parte del diabético que se la estaba colocando. Entonces, en este sentido, se desarrolló la insulina humana, la semisintética humana. Y además dentro de esa misma línea de la insulina semisintética humana, se ha estado trabajando, y además con esperanza, con una insulina que se denominó Lispro, insulina Lispro. Bien, en esta insulina, en principio la idea era que no hubiera esa reacción adversa tan temida por los diabéticos y tan temida por los endocrinos, que es precisamente la hipoglucemia. Y ahora, desgraciadamente se ha demostrado que no tiene efectos y que se siguen produciendo los fenómenos de hipoglucemia aún administrando esta insulina. Por otro lado, también se está pretendiendo, se ha buscado en otros planos el tratar de conseguir las bombas de insulina que se colocaban, digamos, o el páncreas artificial. Es una técnica que se está desarrollando en Estados Unidos, concretamente en Minneapolis. Y bueno, pues se pretende, quizás, pues en primer lugar, allí fue donde se realizó el primer trasplante de páncreas. Aquí en España lo desarrollaron en la Clínica Universitaria de Pamplona. No ha tenido los éxitos que se esperaban, puesto que hay muchos factores de tipo inmunitario, y aparte de que después de ese trasplante, en algún caso, a lo mejor en principio, sí ha pasado una etapa el diabético sin necesidad de ponerse insulina, o a lo mejor sin necesidad de ponerse tanta insulina, porque a la hora de valorar el paciente receptor en un caso de trasplante de páncreas o en cualquier tipo de trasplante, como puede ser el renal, se valora, por supuesto, la edad y las posibilidades de vida que tenga el paciente, y por otro lado, la cantidad de insulina o el riesgo que tenga, puesto que si tiene ya la retinopatía diabética o tiene ya alteraciones a nivel del árbol sanguíneo, ya que no van a ser recurrentes, que no van a volver a la normalidad, se descarta este tipo de trasplante. Pues bien, en este tipo de trasplante, aun contando con que todos los condicionantes de grupo sanguíneo y de afinidad inmunológica entre el receptor y el donante, que en este caso obviamente es una persona fallecida, no existe la posibilidad de vivir sin un páncreas, por supuesto. Entonces no se han conseguido ningún tipo de resultados. De hecho, además, en la literatura científica no se relatan, se han relatado casos en los que se ha hecho el trasplante, a lo mejor en condiciones óptimas en cuanto a la edad del paciente y en cuanto a las perspectivas de vida del paciente, pero
indefectiblemente luego ha tenido que abonarse otra vez a la insulina, en el sentido de que si vemos que el diabético constituye una enfermedad que llaman en medicina natural, se llama el regalo al pensamiento. Son pacientes que independientemente, aunque les cambiemos ese páncreas, igual que por ejemplo ocurre en los pacientes a los que se les ha hecho un trasplante de riñón, que indefectiblemente acaban teniendo que engancharse otra vez a la máquina de diálisis, si constitucionalmente ese paciente va a seguir dándole vueltas a las cosas tantas veces, pensando tanto, obviamente al final podrá o tendrá que acabar en ese problema de páncreas, en ese problema de déficit de insulina. Se está desarrollando también un tipo de páncreas, se está tratando de inyectar en el páncreas, puesto que en los diabéticos de tiempo, insulín dependientes, sobre todo en los diabéticos que han nacido o se han enganchado a la insulina de niños, en ese tipo de diabéticos prácticamente se produce una atrofia completa del páncreas. Entonces, en este sentido, se está buscando, se está pretendiendo el inyectar células, islotes de Langerhans, que son, recuerdan que eran los productores de la insulina, islotes de Langerhans en esas zonas, en esos páncreas. Por otro lado, que tampoco están dando resultados porque trabajan durante un periodo de tiempo y al final claudican. En otro orden de cosas, la compañía alemana Siemens está desarrollando o intentando desarrollar una bomba absolutamente mecánica que esté segregando la insulina, que actuaría como un páncreas, en el sentido de que estaría constantemente analizando los niveles de glucosa en sangre, en plasma, y con arreglo a los picos que tuviera, estaría colocando puntualmente la insulina. De esta forma se lograría, puesto que en un diabético que se pincha por la mañana y se pincha por la tarde o al anochecer, puede haber plazos de tiempo en los que exista un pico alto de glucosa. Entonces es precisamente esos picos altos, no de un día para otro, pero sí a lo largo de mucho tiempo, los que van a producir los efectos secundarios en este tipo de enfermos, en los diabéticos. En cuanto, bueno, pues a los problemas de vista, todo esto que ya sabemos, las úlceras del diabético, todo este tipo de cosas. Por otro lado, se ha buscado, y parece ser que están con este tema de la bomba, pero claro, este tema de la bomba tiene el problema de que, claro, hay que cargar esa insulina, y entonces ahí hay un problema que se está tratando de intentar conseguir que se cargue una vez al año, pero claro, eso necesitaría de un depósito bastante grande, y bueno, que se podría colocar en el abdomen del paciente y de alguna manera tratar de que según va comiendo, según va subiendo esos picos, para tratar de controlar los que son realmente, aparte de la hipoglucemia es quizás el peligro mayor que tiene el diabético que utiliza insulina, pero bueno, si sabe controlársela, si tiene cerca siempre azúcar, que es lo que debe tener todo diabético que se pone insulina, y todo diabético también que utilice hipoglucemiantes orales también, puesto que si bien no tienen la misma función que la insulina, porque se pierden mucho a lo largo de la absorción del tubo digestivo, sí puede en algún momento determinado, por un desfase en la alimentación o por un exceso de ejercicio, hacer ese tipo de paciente también una hipoglucemia, aunque esté tomando un hipoglucemiante oral. Entonces, en este sentido es importante que el diabético sepa que debe llevar siempre azúcar en el bolsillo. Y en ese sentido sí es, desde luego, grave la hipoglucemia. Pero los picos repetidos de glucosa en sangre son los que van a ir deteriorando paulatinamente el riñón y todas las estructuras que habitualmente deteriora. Sin embargo, hay una cosa que el diabético hace en exceso, y yo personalmente, profesionalmente, no soy muy partidario. Hay unas máquinas que son, con el diabético diariamente, se hace el control de su glucemia por la mañana en ayunas, después de comer, y se hace una gráfica que habitualmente le suele pedir el endocrino. Habitualmente le suele pedir su médico para hacer una gráfica y ver cómo funciona, cómo va para ajustar sus dosis de insulina. Pero en este sentido, como partimos de la base de que todos los diabéticos son obsesivos, hay casos en los que este tipo de control, que en principio se supone que debe ser para mejorar la calidad de vida del paciente y para que el paciente ajuste sus cifras, puesto que este tipo de pacientes llega un momento en que manejan, independientemente de que sean o no médicos, manejan bien la enfermedad, porque al ser una enfermedad crónica con la que ya, si el paciente no es médico,
ha sido su médico el que ha tenido que educarle y enseñarle, tengamos en cuenta, y es el mismo paciente el que, pues bueno, aprende y maneja, puede llegar a manejar incluso los controles de insulina. Sin embargo, hay diabéticos, muchos diabéticos, que para ellos todas las mañanas el hecho de hacerse esa pinchazo en la yema del dedo supone como un examen, en el sentido de que a lo mejor reducen sus dietas de ingesta por la noche, entonces no comen mucho por la noche y sin embargo ese día, por esa mañana, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa, pero incluso pues porque se haya acostado con un problema y esté dándole vueltas a un problema, esa mañana, aunque esté en ayunas y aunque haya hecho por la noche una cena baja en alimentos, baja en hidratos de carbono, haya hecho exactamente la dieta que le han recomendado, puede estar por encima de 2 o por encima de 3. Conozco casos de diabéticos de ese tipo. En primer lugar, el diabético tiene una tolerancia mayor a la glucosa en plasma. Es decir, puede hacer hipoglucemias palpables en forma de mareos, hipersudoración, debilidad de rodillas, puede hacer cifras de hipoglucemia o puede hacer hipoglucemias incluso en cifras en las que una persona que no es diabética no lo haría. ¿Por qué? Porque como está acostumbrado a tener unas cifras un poco más altas, en ese sentido se suele mantener. Y por otro lado, ese diabético que hace esas pruebas diarias, que insisto, no es que no haya que hacerlas, pero cuando se esclavizan tanto y diariamente se esclavizan a esa máquina, como volvemos a pensar en lo de siempre, el diabético es obsesivo. Puede llegar el caso en que ese diabético se obsesione con sus cifras, de glucemia y llega un momento en que no las ajusta, aunque haga exactamente, incluso tome menos alimento del que debe tomar, incluso aunque se ponga un poco más porque se pone más insulina para tratar de ajustar esas cifras, y luego, curiosamente, son pacientes que a lo largo del día a lo mejor no hacen ingesta y a la noche se acuestan con cifras, pues a lo mejor del orden de 100 o por debajo un poco de 100. Y son pacientes que a lo mejor a las 3 o las 4 de la mañana pueden hacer hipoglucemias, que habitualmente el paciente, despiertan al paciente, con lo que el paciente inmediatamente se acerca a la cocina y puede tomar azúcar. Pero puede haber algún caso en el que no haga una hipoglucemia, pero que no despierte al paciente o no le dé tiempo a moverse. Por eso es importante que en esos casos, en esas casas, el diabético tenga siempre en la nevera glucagón y que la persona que convive con él sepa de manejarla por sí, porque como una hipoglucemia en la que el paciente no se levanta o no puede ir hasta la cocina, que puede ocurrir, la persona que está con él, que convive con él, tiene que automáticamente coger esa jeringuilla con glucagón e inyectarla a nivel muscular. ¿Por qué? Porque ahí le está metiendo directamente azúcar. Y en ese caso, además, en ese caso de hipoglucemia, no le podemos hacer que tome el azúcar en forma de agua, con agua, por ejemplo, o con leche. ¿Por qué? Porque, claro, si está con convulsiones o está inconsciente, obviamente no la va a tragar. Y a lo mejor lo que hacemos es que haga un síndrome de aspiración y pase ese líquido al pulmón, con lo cual tendremos más problemas. Y entonces, en ese sentido, es importante el poner glucagón. Por otro lado, en el paciente, quizás esto sí que es importante en los diabéticos, en el paciente diabético que se acuesta y se hace la prueba y está en el límite de 100, de glucosa, es importante que si está en el límite de 100, se tome un vaso de leche entera, cuidado con lo de la leche descremada, que eso es una estupidez, de leche entera, porque la absorción a nivel intestinal de leche le va a garantizar que además la leche se va absorbiendo, todos los componentes de la leche se van absorbiendo no de golpe en el tiempo, le va a asegurar que esa cifra no baje nunca de 100 a lo largo de la noche y le permita dormir sin riesgo de hacer ninguna hipoglucemia. Estas son más o menos unas recomendaciones para el diabético, porque así como aquí nosotros vamos desglosando todos y cada uno de los fármacos, y bueno, no es que pretendamos tirarlos todos por la ventana. Evidentemente que hay fármacos necesarios, y en general hay muchos que son necesarios de una manera puntual en un momento en concreto. Hace unas semanas hablábamos del calcio y el fósforo, que era importante todo ese metabolismo que había a nivel óseo, a nivel de la estructura más importante y más grande del cuerpo, y la más viva además, porque veíamos
cómo se producía una reabsorción y una remodelación constante del hueso, que para eso necesitaba también el estímulo del mismo movimiento, puesto que también vemos cómo en pacientes que están prostrados durante mucho tiempo en cama se produce un déficit en ese mecanismo que es tan importante para el mantenimiento de nuestra vida, puesto que el calcio no solamente funciona, veíamos que no solamente funciona a nivel de huesos, funciona en todos los sistemas, en los sistemas de intercambio electrolítico en la célula, cuando hablábamos que la célula por fuera era, digamos, positiva y la célula por dentro era negativa, y es esa diferencia cuando se produce una despolarización, es lo que hace el tráfico de iones de calcio, magnesio, potasio. Eso era, en ese sentido, por supuesto, que es necesario ese tipo de fármacos, así como la insulina. Está claro que una persona que está abonada a la insulina, pues personas que han sido niños, han empezado ya con esa insulina, hemos visto cómo ese páncreas está absolutamente atrofiado. Y habrá que ver, por lo menos, intentar seguir manteniéndoles con esa insulina, eso está clarísimo. Entonces, no hay, digamos, fármacos proscritos en este sentido con los diabéticos, está claro, la insulina es necesaria. Por otro lado, también hemos visto cómo hay fármacos que no son ni tan buenos ni tan necesarios. Cuando hablábamos de los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, entonces hablábamos del Voltaren concretamente y veíamos cómo se utilizaba en los procesos de artritis y en los procesos de inflamaciones a nivel articular. Está claro, habíamos dicho ya, las reacciones adversas y cuando se abonaba a un paciente, cuando se colocaba a un paciente de Voltaren, con Voltaren, automáticamente ya el profesional tenía que colocarle un protector a nivel de aparato digestivo, a nivel de estómago, porque sabe positivamente que indefectiblemente ese paciente va a abonarse a una úlcera, eso está claro.